Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra segunda semana de encuentros en torno al texto o la lectura de la palabra. Y esta semana yo les he puesto algunos materiales que los invito a que los lean para que nos vayan ayudando a hacer este proceso de ir asimilando un método de lectura tan común en nuestra iglesia. Les pongo tres textos. Uno que es Raíces de la lectura orante y comunitaria, otro que habla sobre el pretexto, el texto y el contexto, y otro sobre métodos de lectura. El método de lectura en realidad es un manual que se ha ido experimentando en las comunidades sobre distintas formas de hacer lectura orante. No hay solamente este método de los 4 pasos, esta escalera que hablábamos, que nos hacía el monje Guido, sino que hay un método de cómo hacer o afrontarnos o acercarnos, por ejemplo, a un texto de lectura de símbolos, o cómo leer un texto de personajes, o cómo ver un texto con la metodología del goteo o de las 4 esquinas, ¿no? Que es donde poder visualizar un texto con su influencia económica, política, social y religiosa. Se los propongo para que ustedes los lean. Hay unos ejemplos donde los pueden seguir y los pueden revisar. Otro texto que creo que es muy interesante y muy importante tenerlo como base de nuestra lectura, que es el texto de las raíces de nuestra lectura orante y lectura comunitaria. En el fondo, la raíz de nuestra lectura comunitaria no es otra que el mismo Jesús. Jesús, mientras estuvo con sus discípulos y sus discípulas, haciendo presente el proyecto de Dios en medio de la comunidad del pueblo judío, él obviamente tuvo un contacto, una manera de orar personal y comunitaria. Y en este sentido, lo primero que tendríamos que ver es que Jesús, como persona, es parte de una cultura y como parte también de un pueblo. Y como tal, lee un libro, concretamente el libro de lo que nosotros conocemos como el Primer Testamento. En el fondo es leer el Pentateuco, leer a los profetas y leer los otros escritos. Él aprende a leer como un judío, él lee como un judío, él practica como un judío de su tiempo. Y en este proceso de encontrarse con la palabra, él también va releyendo el texto para su tiempo y su compromiso posterior. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que Jesús, en la medida que va encontrándonos o nos vamos encontrando con este Jesús, nos vamos encontrando con un Jesús que parte de un contexto, es decir, su realidad que él vive, para empezar a predicar el reino. Y en la Biblia y en la palabra de Dios nos encontramos con varios discursos donde Jesús hace una relectura de lo que su pueblo lee. Y eso lo encontramos en las parábolas, concretamente en las parábolas del reino, ¿no? De este Dios, los hombres y mujeres del reino, las condiciones que deben cumplir, ¿no es cierto? Y por eso aparecen textos como los textos de las viñas, el texto de los rebaños. Y también él va, en esta predicación, va reinterpretando los textos. Los invito a que leamos. Y otro tercer punto es que Jesús invita, después de vivir esta experiencia, él la va haciendo extensiva a su comunidad, es decir, a sus discípulos y a sus discípulas. Y es a ellos a los que los envía a anunciar el reino. Y sobre todo porque los invita con paradigmas muy grandes para la época, ¿no? Porque mientras hablaba de un pueblo elegido, con las grandezas de un pueblo elegido, Jesús los invita a hacer presencia de un reino que habla de la pequeñez, que habla del servicio, que habla del perdón. Y sobre todo, lo más importante, el amor y la misericordia. Así, yo a ustedes los invito a que leamos y veamos esta realidad de este Jesús, tomando en cuenta 3 puntos que ya se los mencionaba antes. Todo esto del pretexto, el texto y el contexto, que son la base de nuestra lectura orante. Buscamos siempre integrar y tenemos que entrelazar en nosotros todo esto del texto, el contexto y el pretexto.
Y esto significa que cuando nosotros, como servidores de la palabra o animadores de la palabra, tenemos que preparar la lectura grupal y cómo vamos a desarrollar esta lectura grupal. Como les digo siempre, grupal, no es una lectura individualista. Primero, describamos los pasos de la lectura grupal. Dichos pasos, como yo les comentaba, se refieren siempre a estos tres elementos: el contexto, el texto y el pretexto. Partimos con el contexto, el texto y el pretexto, que después vuelve a leer nuestro contexto después de leer el texto. En los métodos, yo les hablo de una forma, un estilo de lectura que se llaman los círculos de la vida. Es decir, leer la vida desde el texto y el texto relee la vida. El contexto nos da a nosotros siempre la base de nuestra lectura, porque está al inicio y al final. Es decir, es como el relieve, es como las comillas, a tomar atención a lo que nosotros vamos a leer, porque de alguna manera nos da sentido a nuestra vida de creyentes. ¿Qué buscamos la lectura cuando vemos el contexto? Buscamos simplemente determinar la situación de la comunidad, a los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Se trata de analizar, de leer, de releer, un poco de ver cuál es el relato en el cual nosotros nos estamos encontrando en el día a día. Acuérdense, Jesús lo primero que hace es, y nosotros vemos a este Jesús que lee la palabra en la comunidad, en su contexto y en su realidad. Solo después que hacemos esta mirada de la lectura del contexto, nos podemos acercar con este elemento a leer el texto. En el fondo es la pregunta: ¿qué me dice? ¿Qué dice el texto bíblico? Es lo que nosotros llamamos el texto. Se trata, en el fondo, de leer, de repetir, de representar, de interrogarnos sobre el significado a veces de las palabras y qué finalidad tienen estos textos y por qué son importantes, cuál es la realidad del texto. De esa forma, cuando vamos acercándonos al texto a leer lo que dice el texto, no lo que yo escuché, no lo que me dijeron, no lo que yo creo que es, podemos descubrir cuál es la tensión. Y cuando hablo de tensión del texto, estoy hablando de cuál es el tema del texto. Luego, será necesario considerar esa situación de la tensión del texto o del tema del texto para poder preguntarnos cuál es el pretexto del texto. Es decir, cuál era la intención del texto. Describir esa tensión que daba razón y justificaba la propuesta de este mensaje. Vayamos, por ejemplo, a un texto que es muy importante en la vida del pueblo de Israel, que es el texto del Éxodo, capítulo 3, 7 al 8 y siguientes. El texto nos dice: Yahvé le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlos de la mano de los egipcios y para subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Si vemos ese texto, ¿cuál es el pretexto? ¿Qué estaba pasando el pueblo de Israel? ¿Qué les estaba sucediendo? ¿Por qué aparece Moisés como un liberador? ¿Por qué Dios les dice que ha escuchado el clamor? Todas esas realidades. Y cuando nos identificamos y descubrimos esas realidades, vamos nuevamente a releer nuestra vida. Volvemos a leer con las palabras del texto nuestro contexto. Entonces yo podría decir, desde ese texto de Moisés, decir: ¿cuáles son los clamores de mi pueblo hoy o de nuestra comunidad? ¿Cuáles son los sufrimientos? ¿Cuáles son las realidades de esclavitud que vive hoy nuestro pueblo? ¿Cuál sería el mensaje de Dios para nosotros hoy? Solo así nosotros podríamos llegar a decir
¿cuál sería nuestra respuesta? Es decir, nuestro compromiso, como dice los pasos, ¿no? Yo leo el texto, pero al final tengo que hacer un compromiso. Y la respuesta es que, ¿cuál es mi tarea? ¿Cuál es mi compromiso frente a esta realidad? Y como por supuesto, hemos escuchado a Dios que nos ha iluminado y nosotros tenemos que hacer una acción de gracias. En el fondo nuestra fe es una fe celebrativa. Ella debe brotar de nuestros corazones. Les pongo ahí en la presentación una frase muy interesante que encontré de Kierkegaard, que dice: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Bueno, espero que esto nos ayude a acercarnos más al texto. Los invito a que esta semana vayamos profundizando. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar. Chao, nos vemos.